Vamos con electroestática. Un pequeño aislante esférico de masa 8 por 10 a la menos 2 kilogramos y carga 0.6 microcoulomb está suspendido por un hilo de masa despreciable. Una carga de menos 0.9 microcoulomb se mantiene a 0.15 metros de la esfera, directamente a su derecha, de modo que el hilo forma un ángulo teta con la vertical. Miremos el dibujo. Vamos a encontrar el ángulo teta y además la tensión del hilo. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y vamos a colocar la fuerza. Como estas cargas son de signos contrarios, entonces se atraen, es decir, la fuerza es esta. Y esa fuerza no es más que la constante electrostática, ¿cierto? Por las cargas entre la distancia que hay entre ellas al cuadrado. Recuerden que la constante es 8.9 por 10 a la 9 multiplicado por 0.6 microcoulomb por 0.9 dividido entre 0.15 al cuadrado, ¿sí? Lo pueden verificar, nos da que esa fuerza corresponde a 0.216 newton. Ahora, esta esfera tiene un peso hacia abajo y ese peso no es más que masa gravedad. Tenemos la masa, que es 8 por 10 a la menos 2 kilogramos, y ya está en kilogramos, no hay que hacer ninguna conversión. Multiplicamos por 9.8, que es la gravedad, nos da que ese peso corresponde a 0.784 newton. Listo. Ahora, por equilibrio, además aparece la tensión. Y esa tensión, obviamente, aquí se genera este mismo ángulo teta que nos están pidiendo, ¿cierto? Ahora, por equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero porque está en equilibrio. Por lo tanto, la tensión seno del ángulo, que es la fuerza en X que se genera acá debido a esta tensión que apunta hacia este lado, va a ser igual a ¿qué? A esta fuerza, ¿cierto? Y la sumatoria de fuerzas en Y, que sería tensión coseno, que es esta que está así, va a ser igual a ¿quién? A este peso. Entonces, si dividimos la ecuación 1, que es esta, entre la ecuación 2, fíjense, si yo divido esto entre esto, se cancela la tensión y me queda seno sobre coseno. Y recuerden que seno sobre coseno, ¿quién es? Tangente. Y aquí me va a quedar la fuerza sobre el peso. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de esta expresión. Recuerden que la fuerza la tenemos, el peso lo tenemos, y solamente pues utilizamos la calculadora y ese ángulo corresponde a 15.4 grados. Ya tenemos el ángulo. Ahora vamos con la tensión. Lo podemos hacer de acá o en esta, ¿cierto? En la ecuación 1 o en la ecuación 2 para despejar la tensión. Entonces, si tomamos la ecuación 1, entonces tensión va a ser igual a la fuerza entre el seno del ángulo. La fuerza es 0.216 entre el seno de ¿qué? De 15.4. Es decir, que esa tensión corresponde a 0.813 newton. Muchachos, ahí finalizamos.